Vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la Vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mamá. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a las ondas radiales de Radio Paz 830 AM y 96.1 FM, la emisora del Cordero de Dios. Y este programa tiene el deseo de que conozcamos más sobre la belleza de la vida humana y también para que nos animemos a defenderla, a defender este don, este regalo maravilloso que es la vida, y la defendamos desde la concepción hasta la muerte natural. Este programa es llevado por voluntarias y en este día estamos las tres personas que se nos ha encargado esta misión. Los saluda Angélica Duarte, miembro del equipo de Radio Paz, y conmigo está Sandra. Sandra Giraldo, también integrante del equipo de Radio Paz. Y Marta. Marta Endara, coordinadora del Ministerio de Respeto a la Vida de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Feliz y encantada de estar nuevamente con ustedes, Angélica, Sandrita. Sí, un regalo podernos reunir las tres. No es siempre se da fácil por los horarios, pero hemos tenido un programa con ustedes que fue la semana pasada sobre los santos pro vida, los santos que podemos aprender de ellos y que podemos también pedirles cuando estamos realizando diferentes actividades que tienen que ver con la defensa de la vida humana. Y nos habíamos quedado en que íbamos a hablar de otros santos, por eso estamos en esta segunda parte. Para quienes no lo escucharon, lo pueden buscar en las redes de Radio Paz, en YouTube, allí está, en Facebook también lo publicamos. La parte 1 de los santos pro vida. En esa primer parte hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta y también de Santa Yana Beretta Mola. En esta ocasión vamos a hablar de San Juan Pablo II y de otros dos santos que quédense ahí para que los escuchen. Seguro que vamos a aprender mucho. Así que adelante, Marta, con contarnos de San Juan Pablo II. Gracias, Angélica. Y bueno, este es un camino precioso en el que uno va adquiriendo un conocimiento en la medida en la que puede abrirse a la gracia de Dios. Y bueno, todo es gracia suya, ¿no? Desde ese encuentro en el camino de Maús, lo puedo decir, pudo arder mi corazón y tener ese deseo de aprender un poco más. Entre todo lo que pude conocer estuvo San Juan Pablo II. No tenía sino un leve recuerdo de mi niñez en el que fue a mi país, a Ecuador, y pues yo veía en la mesita de noche de mi mami una imagen suya y me llamó mucho la atención porque luego, después de tantos años, pude adentrarme más en ese conocimiento y poder conocer más cómo San Juan Pablo rescataba la dignidad de la persona humana y defendía con profundidad la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural. Hubieron muchos momentos en los que pude tener el conocimiento también de adentrarme un poco más dentro ya de un grupo de mi parroquia, después de ese fervor hermoso en el camino de Maús, y llegó un grupo llamado Dios Rico en Misericordia. Aquí conozco a Santa Faustina, conozco a San Juan Pablo, y me adentro un poco más en la vida de San Juan Pablo. San Juan Pablo II es de Cracovia. Él tenía 18 años cuando falleció Santa Faustina, el 5 de octubre de 1938. Él
no sabía nada de la religiosa, ni tampoco del mensaje que recibió de Jesús de la misericordia. Aquí va anclado todo esta fascinante apertura a las gracias que Jesús de la misericordia nos entrega a todos y que hace pocas semanas pudimos disfrutar de la fiesta de la misericordia. Y bueno, yéndome un poquito más a donde San Juan Pablo, Carol Wojtyła conoció la historia de Santa Faustina que le impactaría profundamente su vida, aun cuando estaba en un seminario clandestino durante la Segunda Guerra Mundial. Santa Faustina y San Juan Pablo son de Polonia y ahí vienen esas diosidencias que más adelante pues nos van a regalar el profundo mensaje de la misericordia y de esa coronilla maravillosa del mensaje de Jesús de la misericordia para todos. Ya siendo papa, canoniza a Santa Faustina en el año 2000 y él mismo dice que ese día fue el más feliz de mi vida. En esa canonización, el domingo después de la Pascua de Resurrección, él celebra la fiesta de la misericordia. Y en cada año, esta fecha se conceden gracias especiales como la indulgencia plenaria a las almas que se confiesan y reciben la Santa Comunión. Otro dato maravilloso de San Juan Pablo II es que en agosto del 2002, él consagra al mundo entero a la Divina Misericordia. Y en esa misa solemne, él dice claramente, ¿no? Con el deseo ardiente de que el mensaje de amor misericordioso de Dios proclamado a través de Santa Faustina llegue a todos los habitantes de la tierra y llene su corazón de esperanza. Este mensaje de esperanza nos sigue llegando hasta el día de hoy. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa para que Sandrita, Angélica puedan comentarnos algo. Y hay tanto, tanto que decir de San Juan Pablo II, de este hombre que también amó su vida, ¿no? Y que la vivió a plenitud, le gustaba el montañismo, le gustaba el teatro, le gustaba leer bastante, la filosofía y, y que para mí es un misterio, chicas, yo les digo que para mí es un misterio porque él vivió la muerte de su madre cuando era niño, él vivió la muerte de su padre, él se queda solito, digamos, él también pasó esos momentos difíciles del comunismo, le tocó trabajar en esas minas, él sufrió la persecución y a pesar de todo, su corazón no se llena de resentimiento, de rabia, sino que uno lee documentos de él y uno ve ese amor por Dios, ese amor por la creación, ese amor por los hermanos en la fe, por la humanidad. Él tenía un amor grandísimo y se puede ver en documentos que dejó el Evangelio de la Vida. Él escribió el Evangelio de la Vida, esa encíclica que creo que ahorita nos vas a mencionar, ¿cierto? Ok, entonces hay mucho, mucho que decir de San Juan Pablo II y para mí es ese un misterio, cómo un hombre que pasó momentos tan duros, él tiene solo amor para dar en su corazón. Y entonces lo que habla Marta, ¿no? De misericordia. ¿Cómo pudo él perdonar? Y es porque había misericordia en su corazón y eso le permitió es seguir adelante y vivir con amor. Entre las encíclicas fascinantes, que son innumerables, podemos rescatar el Evangelio de la Vida, como lo dijo Angélica, la carta apostólica Dives in Misericordia, y algo muy, muy curioso que lo aprendí es que el Papa, siendo Papa, incorporó 5 nuevos misterios, que son los luminosos. El Papa puso los misterios luminosos para resaltar el carácter cristológico del rosario. Estos misterios se refieren al ministerio público de Cristo entre su bautismo y su pasión. Pero vamos a enfocarnos profundamente en el mensaje en defensa de la vida de la mujer
que es una carta extensa, sumamente extensa, donde le da valor a la mujer y donde resalta muchas virtudes que todas nosotras podemos en el transcurso de nuestra vida, el poder agarrarnos firmemente de nuestra fe, el poder vivir en plenitud los sacramentos. San Juan Pablo II nos ayuda con sus cartas a alcanzar todo lo que él escribe y poder hacer vida ese evangelio en nosotras. Uno de los evangelios, como Angélica lo dijo, es la encíclica del Evangelio de la Vida, en donde da un valor incomparable a la vida de la persona humana. Uno de sus numerales me llegó en el alma, en la vida y en el momento indicado en el que yo me encontraba, y era en este proceso de sanación que empezó justamente desde ese encuentro con Jesús en el camino de Maús, con mi Señor, y pude empezar a conocerme, empezar a descubrir qué era lo que yo tenía, cómo era mi vida, cuál era mi verdad, cuáles eran mis heridas, ¿no? Y en un mensaje precioso, habiendo hecho después de un proceso de sanación del viñedo de Raquel, encuentro esta reflexión preciosa que quisiera leerles. Es del Evangelio de la Vida, el número 99. Una reflexión especial quisiera tener para ustedes, mujeres que han recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en tu decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en tu interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no te dejes vencer por el desánimo y no abandones la esperanza. Antes bien, comprende lo ocurrido e interprétalo en su verdad. Si aún no lo has hecho, ábrete con humildad a la confianza y al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia te espera para ofrecerte su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Puedes confiar con esperanza a tu Hijo, a ese mismo Padre y a su misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, puedes estar con tu testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de tu compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien más lo necesita de cercanía, serás un artífice de un nuevo modo de mirar la vida del ser humano. Esto es una verdad absoluta y lo puedo decir porque en este transcurrir en el que continúo el camino de aprendizaje, de conocimiento, de poder hacer vida la palabra de Dios, he podido recorrer también esos lugares en donde he podido sanar esas heridas y que continúo haciéndolo y servir de manera muy abierta y activa, gracias a nuestra Santa Iglesia Católica que siempre tiene los medios, a muchas mujeres que han pasado por la dolorosa experiencia del aborto y llevarles este mensaje de misericordia también. Bueno, y de lo que nos mencionabas, Marta, realmente todo el tema que quedó impregnado del amor y de la misericordia del Señor a través de estos santos, que como lo mencionabas al inicio, está San Juan Pablo II muy de la mano con Sor Faustina. Mientras hablabas, hubo como tres palabras, llamémoslo así, que me empezaron como a impactar, y era el de ábrete, confía y arrepiéntete, como que en resumen de lo que él nos decía. Y es ese trabajo tan especial que, bueno, tú has sido parte durante muchos años del proceso de sanación, de la importancia de cómo nosotros, cuando hemos pasado por el tema del aborto, cuando hemos estado en esas situaciones, lo importante que es hablar de esto y lo importante que es abrirnos para permitir que nuestro Señor entre y nos ayude a descubrir qué es lo que hay ahí. Porque parte de la sanación de las heridas es sacar a la luz, porque siempre hemos entendido la luz ilumina y la luz es la verdad.
lo que queda oculto en la oscuridad es lo que pues al enemigo nuestro no le gusta que salga, y por eso es que a veces tratamos de tener todo escondido, todo oculto, tenemos miedo, no confiamos en la misericordia que el Señor nos está entregando. Entonces es lo importante de poder abrir, de hablar de esto, de como tú lo mencionabas, en nuestra iglesia católica tenemos muchísimas ayudas donde nos están esperando con los brazos abiertos para podernos guiar, pero dar ese primer paso de necesito abrirme, necesito abrir espacio para que el Señor entre, me muestre qué hay ahí y cómo puedo entregárselo, ir vaciando y dejarme llenar de su luz y de su gracia. De ahí viene la confianza, de confiar en su perdón, de confiar en su misericordia. Y hay una frase en el Evangelio, no recuerdo en este momento cuál es, pero donde nos dice el Señor, o se lo decía creo que a Sor Faustina, no lo recuerdo, de aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, aquí estoy y los vamos a dejar blancos. Entonces es cómo buscamos ese amor, esa misericordia, entendiendo que Él está ahí con los brazos abiertos esperándonos para perdonar, que era el arrepentimiento, que era la tercera palabra, arrepiéntete. Y así como lo hizo Él con la mujer que estaban apedreando, con la pecadora, que le extendió su mano, la llenó de amor y le dijo, acá estoy, arrepiéntete, no lo hagas más, pero ven y te abrazo, porque entiendo que pasaste por situaciones duras, entiendo que haya sido lo que haya sido por falta de conocimiento, por todo, pero lo más importante es que estás acá conmigo y que yo te voy a sanar. Entonces, permitirle al Señor que nos sane para que podamos seguir caminando en este precioso camino de la vida de la mano y como tú lo mencionabas, convirtiéndonos en advocates, convirtiéndonos en personas defensoras de la vida, porque empezamos a mirar la vida desde otra perspectiva y desde el amor de Dios, que Él no tiene más sino amor. Y bueno, me gusta ver, Marta, siempre traes el tema de la misericordia, siempre es como una constante de que sí, se ha cometido una falta, ha habido un pecado, ha habido un error, pero el Señor está allí para perdonar, para abrazar. Y claro, es importante, muy importante saber eso, que hay esperanza, que se puede volver a comenzar, aunque también hago énfasis en lo que nos ha dicho Sandra ahorita de ábrete y arrepiéntete también, porque el paso uno para acceder a la misericordia es el reconocer que pasó algo, y porque cuando no hay ese reconocimiento, no hay un arrepentimiento, no se puede acceder a ese beneficio maravilloso y hermoso que es el de la misericordia. Y bueno, importante eso que me llegaba a la mente en el tema de misericordia. Y bueno, sigue contándonos, Marta, de lo que tengas de San Juan Pablo II, que hay tanto para comentar de él. Claro que sí. Lo principal, digo yo, el poder rendirse, ¿no? El caer en cuenta, ese llamado del Señor está en cada segundo de nuestra vida, ¿no? Y cuando uno especialmente ha llegado al fondo, porque así lo llamo yo, ha tocado el fondo, no tiene otro lugar más bajo donde llegar, el Señor está ahí para rescatarnos y para sacarnos de esa oscuridad y transformarla en la luz que Él es, ¿no? Otra carta encíclica preciosa es la carta apostólica Dives en Misericordia, que nos quiere revelar el amor de Dios Padre a través de la parábola del Hijo Pródigo. Y es todo esto que hemos hablado, ¿no? El recibirnos con los brazos abiertos, el que en ese virarme a Dios, en esa gracia, porque es su gracia, el que yo pueda regresar a verlo es gracia suya aún en la oscuridad que todas y en lo personal he podido vivir, esa gracia de haberlo escuchado y de haber acudido al llamado de vivir mi retiro, mi primer retiro de espiritual de Maús, fue su gracia, fue él quien me llamó y él me dio esos oídos para escucharla. Y así lo hace con todos y nos da la oportunidad de ese arrepentimiento profundo y necesario de no volver a pecar más para poder continuar en este camino. Esta carta apostólica Dives en Misericordia habla sobre el hijo pródigo y la quiero leer también porque no quiero cambiar nada. La parábola del hijo pródigo demuestra cuán diversa es la realidad
La relación misericordiosa se funda en la común experiencia de aquel bien que es el hombre, sobre la común experiencia de la dignidad que le es propia. Esta experiencia común hace que el hijo pródigo comience a verse a sí mismo y a sus acciones con toda la verdad. Aquí es cuando rescatamos esa verdad, ¿no? De la que estamos hablando. A verse a sí mismo con toda la verdad. Semejante visión en la verdad es auténtica humildad. En cambio, para el Padre, y precisamente por esto, el Hijo se convierte en un bien particular. El Padre ve el bien que se ha realizado con una claridad límpida. Y aquí vamos al Génesis, ¿no? Todo lo hizo muy bueno. Cuando creó al hombre y a la mujer, los hizo muy buenos. El Padre ve el bien que se ha realizado con una claridad límpida, gracias a una irradiación misteriosa de la verdad y del amor, que parece olvidarse de todo el mal que el Hijo había cometido. Ese viraje de arrepentimiento, de poder querer enmendar, de poder quererse hacer, seguir latiendo ese corazón, haciéndole latir con el amor de Dios, pues nos lleva a este camino de conversión en el que nos sumergimos, digo yo, hasta el momento que nos encontremos con el Señor. Estas dos encíclicas de verdad van de la mano, preciosas, sin dejar de resaltar y de recalcar lo que ustedes han dicho, mi Sandra y Angélica queridas, que es importante el arrepentimiento, es importante el verbalizar, el poder llegar a esos lugares seguros que nuestra Iglesia Católica tiene para poder identificar esas heridas, exponerlas a la misericordia de Dios y volver al camino, ¿no? Y seguir perseverando en la fe, en la humildad, en la confianza y en el amor. San Juan Pablo II muere el 2 de abril del 2005, la noche previa al Domingo de la Misericordia, porque todo es divina providencia, de aquel mismo año. Fiesta de la misericordia que él instituyó siendo el pedido de Jesucristo a Santa Faustina. El Papa Benedicto lo beatificó el 1 de mayo del 2011, que fue el segundo domingo de Pascua, y el Papa Francisco lo canoniza el 27 de abril del 2014, también en la fiesta de misericordia. Y por último, sin dejar de ser muy importante, yo quiero aquí rescatar ese lugar que me recibió con los brazos abiertos, en donde me siento que pertenezco, que es mi parroquia amada, Nuestra Señora de Guadalupe, y que en el altar hay una reliquia de San Juan Pablo II, que yo lo conocía cuando recién entré a la parroquia, cuando llegué de mi amada tierra, y pues hice un hogar nuevo en esa parroquia. Y él ha sido la inspiración de tantos retiros de los jóvenes, de tantos mensajes a la juventud, tanto, no tengas miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. El amor vence siempre. Dios siempre puede más. Todo esto son mensajes alentadores para continuar en este camino en defensa de la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Muy hermoso. Oír de San Juan Pablo II inspira realmente y mueve el corazón. Y sí, no tengamos miedo, no tengamos miedo de dar nuestra vida a Cristo, de dejarnos tocar por el amor, de defender lo que es real y verdadero. Y así que gracias, Marta, por hablarnos de este gran santo defensor de la vida humana de San Juan Pablo II. Y está ligado a algo que Sandra nos va a comentar también, a Santa Faustina Kowalska. ¿Qué nos cuentas de Santa Faustina, Sandra? Bueno, traemos dos partes del diario de Santa Faustina. Una de las lecturas es como la introducción de la siguiente y me pego a la última palabra que tú mencionabas de no tengan miedo de acercarse,
porque el Señor siempre nos lo está diciendo a través de las diferentes personas, a través de los santos, a través de las diferentes situaciones. Y Él empieza diciéndole a ella, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Ahí es donde Él nos empieza a decir, mi misericordia está para todos, es más, para los más pecadores. Y acá hago un paréntesis porque muchas veces decimos como el Señor a quien más amó fue a Juan. Y a veces se nos queda Judas por ahí relegado. A quien más amó fue a Judas porque se dio más por él, dio más su sangre. ¿Recuerdan la vez pasada que hablábamos de amar hasta que duela? El Señor se dio y amó hasta que dolió y se dio por Judas, que fue quien lo traicionó y aún así lo amó y dio su sangre también por él. Entonces eso es un claro ejemplo de el amor tan inmenso que es que yo creo que a nosotros no nos alcanza a caber en nuestra cabecita porque no, o sea, no lo logramos comprender. Y dice, por ellos he bajado a la tierra, por los pecadores, por ellos he derramado mi sangre y que no tengan miedo de acercarse a mí. Ellos son los que más necesitan de mi misericordia. Entonces, este es el abrebocas donde en la lectura, en el numeral 1276, por si alguien está interesado en volver a leerlo, él le habla y le deja ver a Santa Faustina algo relacionado directamente con el aborto. Y le dice, en el momento en que ella estaba, Sor Faustina, nos dice, hoy deseaba ardientemente hacer la hora santa delante del Santísimo Sacramento. Sin embargo, la voluntad de Dios fue otra. A las 8 experimenté unos dolores tan violentos que tuve que acostarme enseguida. He estado contorsionándome por esos dolores durante 3 horas. Es decir, a las 11 de la noche. Ninguna medicina me alivió. Lo que tomaba, lo vomitaba. Hubo momentos en que los dolores me dejaban sin conocimiento. Jesús me hizo saber que de esta manera he tomado parte en su agonía en el huerto y que él mismo había permitido estos sufrimientos en reparación a Dios por las almas asesinadas en el seno de las malas madres. Estos dolores me han sucedido ya 3 veces. Empiezan siempre a las 8, duran hasta las 11 de la noche y ninguna medicina logra atenuar estos sufrimientos. La lectura continúa, pero aquí quería como detenerme un poco y es ver cómo el Señor nos deja ver cómo con el dolor podemos acompañarlo a Él, que Él tiene siempre en su corazón y en su alma, y esa es su esencia, de que todos estemos con Él, de que algún día todos seamos uno y estemos reunidos ahí. Entonces es ver cómo a través del dolor que le hacía sentir a Santa Faustina, le comunicaba el dolor que sentía él por estos bebés que estaban siendo rechazados por sus mamás, por estos bebés que no estaban siendo queridos. Entonces, como le decía a él, en ese dolor, repara conmigo, porque se nos olvida que el Señor está sufriendo, que continúa sufriendo, que estuvo en la cruz, que resucitó, pero que su acto es un acto presente y que en la eternidad Él continúa sufriendo por cada uno de nosotros y continúa sufriendo por cada uno de los bebés rechazados en los vientres de las mamás. Entonces, me parece un mensaje muy esperanzador de poder aprender y entender cómo nosotros a través de nuestros dolores, de los dolores que el Señor permite en nuestra vida diaria, ya sean físicos, ya sean espirituales, nosotros los podemos aprovechar para acompañarlo a Él en esos dolores y especialmente en todo lo relacionado con el aborto. Muchas veces decimos, bueno, sí, estoy en contra o no lo apoyo, pero a veces no sé qué hacer. Creo que ahí Sor Faustina nos dice, ahí está, aprovecha tu dolor, no desperdiciemos absolutamente nada, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, o sea, todas las situaciones pequeñas, porque el Señor permite esas cositas. Entonces, cuando abrimos el alma, cuando abrimos el corazón y entendemos que Él es el que está ahí y que a Él es el que podemos acompañar, pues vamos a poder salvar pues muchas almas. Y a través de eso, espiritualmente, estamos ayudando a la conversión también de muchas mujeres y que abran sus corazones y que puedan cambiar tal vez esta decisión antes de que la tomen y poder pues salvar a los bebés, salvar a mamás y salvar muchísimas almas pues en la eternidad. Maravilloso, maravilloso, Sandra. Es que es esa la síntesis que podemos reflexionar durante este programa maravilloso en el que nos hemos conmovido. Yo me he conmovido mucho porque hablar del amor, hablar de la firmeza, hablar de ese llamado, hablar de la conversión, hablar de lo que nos toca y lo que nos duele, lo que hemos vivido, pues nos mueve un poco el piso y al mismo tiempo nos ayuda a ver cuánto nos ama el Señor, cuán misericordioso ha sido y sigue siendo durante estos tiempos tan difíciles en los que necesitamos seguir despertando,
porque si ya hemos despertado, si es que ya tenemos esa misión, ese deseo de poder rescatar madres en estos lugares donde se practican abortos, de rescatar bebés en los vientres de sus madres, de poder ayudarlas también en el conocimiento de que no están solas, de que no están abandonadas, de que tienen a una persona física a su lado, ¿no? Pues sigamos esforzándonos por continuar sirviendo, por continuar aproximándonos a esa alma tan necesitada y ser parte de esa redención que se vive en el cielo y en la tierra. Un bebé que nace. Cuando una madre ha pensado en el aborto, es una gracia que a lo mejor en corto plazo no se va a ver, porque obviamente la madre en crisis tiene muchos inconvenientes y pues en corto plazo no se va a ver, pero en mediano en mediano y largo plazo, pues las gracias y las bendiciones van a ser abundantes. Yo le estoy muy agradecida al Señor por este programa, por cada una de ustedes y por permitirme hablar de este santo y de Santa Faustina que encendieron mi corazón, que fueron, yo digo, si la misericordia no hubiera entrado en ese camino a mi vida, yo a lo mejor todavía seguía por ahí. Dios sabe de dónde nos toca el alma y de dónde nosotros podemos ceder y rendirnos. Pues qué lindo y gracias Marta por ir compartiendo también, aparte de tu propio testimonio, de tu historia personal, haciendo de esta forma que el mensaje de los santos sea aterrizado, que nos demos cuenta cómo nos sirve a cada uno en nuestras historias de vida, en nuestras miserias. Ellos también interceden por nosotros y nos alcanzan y nos ayudan a llegar más cerca de la fuente del amor que es Dios. Así que vamos a ir en este momento a una pausa, pero cuando regresemos vamos a escuchar sobre otro santo provida. ¿Quieres saber cuál es? Quédese con nosotros, ya regresamos. Si conoce a alguien que está pensando en abortar o que necesita ayuda en su embarazo, por favor llame al Ministerio de Respeto a la Vida, al número telefónico 954-981-2922 o vaya al centro en el 4747 Hollywood Boulevard, Suite 103, Hollywood, Florida. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Respeto a la Vida, este programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a Radio Paz 830M y 96.1 FM, la emisora del Cordero de Dios, un programa que trae temas que nos animen a seguir avanzando en la defensa y protección de la vida humana desde la concepción a la muerte natural. Y en el día de hoy estamos hablando sobre santos pro vida. Nos encontramos Marta Endara, Sandra Giraldo y Angélica Duarte acompañándolos en el programa de hoy. En esa primer parte, Marta nos habló sobre San Juan Pablo II, sobre esos documentos que ha escrito tan hermosos, el Evangelio de la Vida, Dive sin Misericordia, y de cómo su vida ha estado ligada en alguna forma a ser un mensajero también de misericordia, que incluso hay una fecha importante, la de su canonización, que fue el día de la fiesta de la misericordia. Ese tema quedó allí muy lindo. Y Sandra nos habló sobre Santa Faustina Kowalska, y que apóstol de la misericordia, y también de cómo en su diario estaba la invitación hecha por el mismo Jesús a que ella reparara con unos profundos dolores que tenía por la muerte de los bebés en el seno, decía textual, de las malas madres. Esa es una invitación para que reparemos con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores por lo que está sucediendo, que es el aborto, la muerte de tantos inocentes. Y decía también Sandra que de esta forma, con estos ofrecimientos, podemos salvar al menos un alma. Comentarios, chicas, adelante. Bueno, pues que todo esto que estamos aprendiendo
lo hagamos parte de nuestra vida. Yo creo que lo más importante al escuchar todo esto es hacer vida cada palabra y cada verdad nueva que vamos descubriendo a través de nuestro caminar. Como lo decía Marta, esto es un camino que cada uno de nosotros está siguiendo, tanto nosotras como cada ser humano. Lo importante es eso, es hacer vida esas verdades. Y en mi caso, de lo que hemos hablado al principio, de lo que hemos hablado en la primera parte, esa frase de Jesús de no tengan miedo de acercarse a mí, creo que es algo bien importante que debemos tener porque a veces el miedo y a veces el juzgarnos nosotros mismos nos aleja de la misericordia y del amor del Señor. Entonces no tengamos miedo, el Señor nos espera, abrámonos, dejemos que entre su luz para que Él nos pueda sanar y podamos seguir caminando de su mano como es lo que el Señor está esperando. Él nos quiere felices y a su lado siempre. Y como somos seres humanos, necesitamos algo físico que ver también, ¿verdad? Y necesitamos esa compañía, esa guía, ese soplo de vida que nos da Dios a través de nuestra Santa Iglesia Católica, a través de los sacramentos, a través de la Santa Misa, a través del servicio en comunidad. El servicio sana el alma, sana completamente el alma, el espíritu, el cuerpo, y nos ayuda a ser un solo cuerpo en comunión con Cristo. La iglesia es la madre y el padre, lo digo yo, que muchas veces siempre a mí me ha restaurado, me ha levantado, me ha sanado y me ha vuelto a abrir los brazos para poder continuar en este camino perseverando. La misericordia está abierta a todas las personas y es importante también caer en cuenta que necesitamos dar ese paso. Santa Teresa, y volviendo a Santa Teresa de Calcuta, hay una frase que la tomé justamente en una reunión preciosa de Entrando a Caná, que es del Ministerio de Sanación Posaborto de la Arquidiócesis de Miami, y Santa Teresa de Calcuta nos dice también, dale el permiso al Espíritu Santo para que pueda sanarte y para que tú puedas tocar y sanar a otros. Es darle el permiso, pedirle al Señor, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo no puedo, pero tú sí puedes y tú me concedes la gracia. Somos seres humanos de carne y hueso, con un Dios extraordinario que nos abre las puertas de su corazón y de su Santa Iglesia Católica. Hermoso. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de otro santo provida, que es San Maximiliano Kolbe. Nuestro santo nació en Polonia en el año de 1894 con el nombre de Raimundo. Él nació en el seno de una familia de fe. Su mamá, de hecho, quería ser monja, pero no se pudo por los costos y todo, y al final le pidió al Señor un hombre que fuera bueno, y así lo consiguió, y ellos tuvieron 5 hijos, de los cuales 2 murieron, quedaron 3 para la edad adulta. O Raimundo en este momento, él estudió en un colegio católico y él se sentía atraído a ser militar, le gustaba la vida militar, pero al final con un discernimiento y también una conversación con su madre en donde ella le contaba que estaban consagrados a la Orden Tercera Franciscana y que su otro hermano, iba a ser sacerdote, él también optó por la vocación al sacerdocio. Ahí se decide a ser sacerdote y empieza sus estudios, es enviado a Roma. Y allí en Roma empieza con la milicia a la Inmaculada. Forma la milicia a la Inmaculada, que era un grupo de seminaristas que oraban a la Virgen Santísima y querían interceder por el fin de la masonería y también para que no hicieran daño los enemigos del alma, ¿no? Los que son servidores de Satanás. Él se ordena sacerdote y él se da totalmente a la Virgen María. De hecho, decía, amor hasta ser víctima. Fue con una de las promesas que hizo su primer misa sacerdotal. Él fundó después, cuando regresa a Polonia, una ciudad o un terreno que se llamaba Niepokalanó.
Y allí la forma en que lo compra es con un conde que no quería venderlo y él le deja allí una imagen de la Virgen Santísima porque le decía que el precio era muy alto. Entonces, con los días pasando, el conde veía esa imagen ahí, terminó llamando a San Maximiliano para decirle que sí, que le daba el terreno para que fundara esa ciudad que él quería. El nombre que él tomó siendo pues ya sacerdote y en su vida religiosa es Maximiliano María por la Inmaculada. En ese terreno llega a tener hasta 760 religiosos y unos 150 aspirantes o postulantes y se convirtió en un centro también editorial y se publica El Caballero de la Inmaculada y allí se escribían mensajes que llamaran a la conversión y decía no escribáis nada que no pueda firmar la Virgen María. El Papa Pío XI pidió misioneros y él viaja a Japón y estaba enfermo porque él tenía tuberculosis, esos eran viajes muy largos, él necesitaba apoyo para hacer la misa, bueno, un viaje muy difícil, pero que tuvo muchos frutos porque se pudo escribir El Caballero de la Inmaculada en japonés y se supo que también llegó a publicarse en China, posteriormente en India y hasta Arabia. Llegó algo. Entonces imagínense ustedes tantos frutos que tuvo ese sufrimiento, ese ofrecimiento de San Maximiliano Kolbe a la evangelización. Él era un apasionado de la evangelización. Regresa a Polonia y ya estando en Polonia nuevamente en su seminario, en su monasterio, ya entran a invadir Polonia los nazis. Y cuando entran los nazis, él dice que, bueno, abandonarse a la Virgen Santísima. Dice, hijos míos, se acerca un combate sin piedad. No sé lo que ocurrirá en Polonia, pero no sé lo que podemos esperar. Podemos esperar lo peor. No hay un rincón en este mundo en donde no aparezca la cruz. No huyamos de ella. Y si es necesario, carguémosla sobre los hombros y llevémosla de buen grado por amor a la Inmaculada. De esa forma lo llevan a él prisionero y lo trasladan posteriormente a Auschwitz, ese centro terrible en donde murieron alrededor de unos 4 millones de personas, muchos sacerdotes y religiosos. Por él ser sacerdote le ponían trabajos durísimos, fuertes, de recoger los cadáveres, de transportarlos, de limpiar porquerías. Y la comida era muy escasa en este centro, como se sabe, en los centros de concentración, los campos de concentración. Y él, dicen personas que estuvieron compartiendo con San Maximiliano Kolbe, que él daba la mitad de su comida y compartía parte de su ración. Resulta que después se ha jugado un prisionero y era parte del grupo de donde estaba San Maximiliano Kolbe y empezaron a castigarlos y dijeron que por eso iban a asesinar a 10 de ellos al azar, porque no aparecía el que se había fugado. Y allí escogieron a un hombre, que su nombre era Francisco Gallonix, algo así es el apellido, es difícil de pronunciar, Gallonix. Y él dijo que por favor no lo mataran porque él era un padre de familia, porque él tenía esposa e hijos. Y en ese momento, San Maximiliano Kolbe quiere dar su vida por él y hace el intercambio. Él hace el cambio y sabiendo que no era fácil lo que le tocaba porque era llegar a un cuarto en donde los dejaban morir de sed y de hambre. Pero él sabiendo esto, dio su vida. Dicen, no hay amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Está en el Evangelio. Y él lo hizo, entró en ese lugar y él confortaba a quienes estaban con él en ese cuarto. Cuando ya pasaron los días y vienen a retirar los cadáveres, encuentran que el único que está con vida y orando de rodillas era San Maximiliano Kolbe. Y le inyectaron una inyección letal
de ácido fénico y así fallece nuestro santo. Fue canonizado como el mártir de la caridad por San Juan Pablo II y allí en esa misa estuvo presente Francisco Gallaunet, quien vivió 54 años después de que San Maximiliano Kolbe dio la vida por él. Este gran santo nos enseña lo que es ser un real discípulo de María Santísima, que es valiente, e incluso en el momento de la oscuridad, en el momento de la prueba, en el momento de, lo podemos decir, de la desgracia, es valiente, confía, es fiel. Y por eso pues puede ver la gloria de, de, de lo que es la resurrección espiritual. Todos los frutos que ha dado San Maximiliano Kolbe pues son innumerables. Así que esto nos inspire para, si hay un momento difícil en esta defensa de la vida humana, no nos dé miedo y acudamos a estos santos, a ese ejemplo para encontrar el ánimo, para encontrar la fuerza y seguir avanzando. Estos ejemplos son muy, muy bellos. Pues, ¿qué comentarios tienen, chicas? Tenemos 1 minuto para cada una. Yo quiero rescatar que hay una mujer maravillosa que está presente siempre en la vida de estos santos tremendos que el Señor nos ha permitido conocer un poco más, y es la Virgen Santísima. Bueno, la Virgen Santísima está siempre llevándonos a Jesús, pidiéndonos hacer lo que Él nos diga, una intercesora maravillosa que nos espera en las puertas del cielo. Y hay una frase que San Maximiliano acreditó a la Virgen Santísima y que a mí me llegó en el momento, en este conocimiento, en el catolicismo, y yo decía, Dios mío, y tengo que amar más a la Virgen que a Jesús. No, es que es como que un amor más diferente, ¿no? Es un amor puro, único, similar, pero al mismo tiempo tiene su lugar en la humildad. Y San Maximiliano me llegó esta frase espectacular que dije, ok, nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen, que jamás podrás amarla más que Jesús. Es que ella se hace pequeña para que sea grande Jesús. Y ese es el camino, esa es la fortuna que tenemos, la bendición que tenemos todos los católicos de contar con su intercesión. Bueno, y yo traigo una frase que mencionó Angélica, que mencionó San Maximiliano Kolbe, pues la trajo a colación Angélica: no escribas nada que no pueda afirmar la Virgen María. Fue como, así es, todos debemos ser consecuentes y todos debemos llevar esta defensa de la vida a todos lados. No podemos estar siendo de un lado, luego del otro, dependiendo de las conveniencias. Debemos ser valientes y estar siempre pensando que nuestro Señor, nuestra Santísima Virgen, están de nuestro lado y están con nosotros, presentes en cada situación y en cada momento de nuestra vida. Están con todos. Así que tratemos y luchemos y pidámosle a ella la gracia de que podamos ser consecuentes en nuestra vida, que seamos defensores de la vida, no importa con quién estemos, no importa dónde estemos, pero que podamos siempre llevar ese mensaje de amor, de misericordia y sobre todo de valentía para que sigamos defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, de la mano de ellos dos que siempre están con nosotros. Y hermoso, y esperamos que ustedes hayan aprendido algo, hayan recogido algo de lo que hemos compartido en el programa de hoy. Les agradecemos su sintonía y los esperamos la próxima semana, y que los santos patronos y los santos que acompañan esta causa Provida también nos permitan seguir avanzando en esta lucha de la defensa de la vida humana. Y nos despedimos con la oración de bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la Vida,
Un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.